Hola, muy buenas tardes, chicos. Estamos empezando pues la segunda sesión Buenas tardes, de... profe. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Alonso. Estamos empezando la segunda sesión de lo que es literatura, ¿vale? Esta semana vamos a continuar igual con el género narrativo. Si se dan cuenta, la clase pasada se las envié por WhatsApp, ¿verdad? Sí, la verdad. Pues lo mismo vamos a venir trabajando pues esta semana y la próxima que es la última, ¿vale? Vamos a seguir continuando con el género narrativo, que prácticamente el día de hoy vamos a ver algunas características internas y algunas características externas. Y vamos a ver cómo es que estas influyen para poder identificar más bien nuestros textos, ¿vale? Ahorita les voy a poner... ¿Alguien me quiere decir de qué fecha a qué fecha fue la Primera Guerra Mundial? La Segunda, perdón. La Segunda Guerra Mundial. Señores, Segunda Guerra Mundial. Ese profe ¿De cuándo a cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? de 1900. De 1939 a 1945. Y esto va a ser muy 92. importante. Ah, No, 45, terminé en 45. Y esto va a ser muy importante porque lo vamos a mencionar. Vamos a ver también igual un video. Es un poquito largo, ¿sí? Pero vamos a ver el video porque vamos a hablar sobre un libro en específico, ¿vale? Bueno, vamos... Ay, perdón, es que quiero mover esta casa. Vamos a empezar entonces con el género narrativo, ¿va? El género narrativo, pues en la clase pasada estábamos diciendo acerca, pues obviamente, que la finalidad de este tipo de textos, pues, es narrar como tal, ¿verdad? Describir. Y sí. como parte de la literatura está el género narrativo, en donde nosotros también vamos a encontrar que el género narrativo, pues al menos se compone de 6 diferentes tipos de textos, ¿verdad? Entre ellos la fábula. ¿Se acuerdan de la fábula? Qué recuerdan de la fábula? Es aquella que utilizamos para la enseñanza, ¿no? Y que tiene la característica de poseer una moraleja. Moraleja. La epopeya es aquella que utilizamos para enaltecer una persona, a un pueblo o algún acto, ¿verdad? El Sí. mito, el mito hablamos sobre la creación. Estamos hablando sobre la creación. Después tenemos a la leyenda. La leyenda es la unión entre la realidad y la misticidad. La novela es un texto narrativo extenso que puede tratar de cualquier índole, ¿sí? Y el cuento igual que la novela, pero aún más corto, ¿sí? Pero tanto el cuento como la fábula tienen la característica de utilizar personajes ficticios o personajes de animales, ¿sí? Con características humanas. Va. Entonces continuamos. Dijimos que teníamos la fábula, el cuento, el mito, la leyenda, ¿va? Pero todos estos textos tienen algo en común, ¿sí? Tienen algo en común. Estamos hablando de los aspectos externos y los aspectos internos, ¿va? Ok. Ya. En la primera parte, como aspectos externos, tenemos que dice el contexto o conjunto de circunstancias que rodean la transmisión de un mensaje es determinante para precisar
su sentido e intención. ¿Va? Ok. En el caso de los textos narrativos, esos factores externos son igualmente relevantes. Profesor, Mande, dígame. ahorita acabé de checar un WhatsApp de Tania, me dijo que le marca error para Sí, entrar pero acá. ya ahorita me acaba también de mandar la solicitud, ya la acepté acá. Ah, ok. Sí, sí, no te preocupes. ¿Vale? Entre ellos vamos a encontrar, pues, prácticamente estas partes que son los acontecimientos históricos, la ciencia, la filosofía. A ver, permítame tantito. Están queriendo, me están solicitando entrar. Vamos, regresemos a la presentación. Ahí está. Bueno, los acontecimientos externos son aquellas situaciones que nos van a ayudar a entender los motivos por las cuales fue escrito un texto, ¿va? Entre ellas vamos a poner los acontecimientos históricos. Y tenemos ahí por ahí, Rubicel, silencio. Por ahí tenemos algunos, ¿cómo se llama? Dos épocas literarias, en este caso la novela clásica y la novela contemporánea. La clásica estamos hablando del siglo XIX y la contemporánea estamos hablando del siglo XX. Vamos a compararlo, ¿sí? Primero, los acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos pueden ser sucesos que hayan pasado en el pasado, ¿sí? Bueno, véngase la redundancia, hechos pasados en el pasado, que ayudaron a modificar la idea o la realidad en la que estaban viviendo, ¿sí? Tenemos ejemplos por ahí, la independencia de las colonias, la época de conflictos, de luchas liberales y conservadores, en la novela clásica, mientras en la novela contemporánea estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, del triunfo de la Revolución Rusa, la Gran Depresión Económica, el Holocausto junto con la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Ciencia, o sea, todas estas partes, la ciencia, la filosofía, la política y economía, la estética y la cultura, la visión del mundo, que al final se queda en todo en las épocas literarias. Eso quiere decir que todo lo que está alrededor, influye para que ustedes escriban una novela. A ver, Rodrigo. Sí. Rodrigo, a ver, Sí, si yo te dijera, escribe un cuento, ¿cuál es el primer tema que se te viene a la mente? había una vez. No, el tema, o sea, ¿de qué va a tratar tu cuento? De- Lo primero que se te venga a la mente. amistad. ¿Amistad? Sí. Puede, sí, exactamente. Entonces, si yo te dejo a ti realizar un cuento, una novela, un texto narrativo, tú vas a agarrar tu realidad de lo que estás viviendo en ese momento. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo? ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz. Ok, ahora ya sé que vas a escribir un texto narrativo hablando de tus amigos, pero la felicidad que te puede traer eso, ¿va? Ok. Ok, otro ejemplo puede ser la situación de la pandemia, y aquí es donde vamos a los acontecimientos históricos. Puede ser que en tu texto narrativo que tú escribas incluyas a la pandemia, ¿sí? Porque es Sí, un sí. acontecimiento histórico que va a marcar tu realidad, que va a marcar tu contexto para poder realizar, ¿sí?
Esa es una característica. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, nos va a ayudar a escribir. Para ello, tenemos entonces las épocas literarias. Tenemos, obviamente, en este empieza a partir de la Edad Media, pero de ahí existen anteriores a la Edad Media. Hola Sánchez, buenas noches. Buenas noches, profe. Estamos hablando de las características externas de los textos expositivos. Vamos empezando, ¿sale? Así que no te preocupes. En el primer caso tenemos a la Edad Media y de ahí tenemos a varios pensamientos, varias ideologías o varias características que han marcado y que tienen cualidades específicas en dicho tiempo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la época literaria de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, el Romanticismo, el Realismo, el Naturalismo, el Simbolismo, el Modernismo y el Vanguardismo, ¿sí? Y ahorita estamos, de hecho ya cambiamos, ya no estamos en la vanguardia, estamos en el siglo XXI con contemporáneo, ¿vale? Estamos ya en el contemporáneo. Falta el último y faltan antes, pero esos son algunos ejemplos que podemos ver. Y cada uno de ellos tiene su propia característica de cómo se escriben. ¿Por qué? Porque eso dependió mucho del contexto en el que se vivía, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar acerca sobre la época contemporánea. La época contemporánea se caracteriza por ser más incluyentes, ¿sí? Que sean más incluyentes, que se hable sobre la igualdad, que se hable sobre, estamos hablando sobre ideologías sobre la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora en la contemporánea. Simplemente piensen en una película nueva. Cualquier película nueva. Siempre hay un asiático, o sea, en todas, fíjense, siempre hay un asiático, siempre hay un afroamericano, siempre hay un latino, siempre hay una persona blanca. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Chéquenlo en cualquier película. La próxima película que ustedes vean, chéquenlo. Y van a ver que siempre van a tener esos tipos de personajes. ¿Por qué? Porque de eso se caracteriza el contemporáneo. ¿Va? Es una característica. Y todos siguen esa misma tendencia. ¿Va? Aquí en la parte, seguimos con los momentos históricos. Y como yo les decía, para poder entender un texto, tenemos que remontarnos a cómo es que vivía el escritor en ese momento y los momentos históricos. Por ejemplo, si hablamos de el año 1940, el año 1940, ¿de qué creen que va a tratar la mayoría de los textos? De la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Un ejemplo de ellos es el diario de Ana Frank. Tenemos también La ladrona de libros, que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, aquí tenemos algunos momentos históricos. El más importante y tal vez por mayor relevancia, pues sea la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque no tiene mucho tiempo, pues, de que sucedió. Otros momentos históricos. Puede ser también la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial. Dígame. También puede ser el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, exactamente. Exactamente. Ahí, de hecho, esto marcó bueno, en realidad fue más bien la caída del Imperio Romano por los otomanos
y que obviamente eso tuvo como consecuencia el descubrimiento de América, y ahí se volvió una nueva etapa dentro de la historia de la humanidad. Son momentos históricos, ¿sí? Son momentos que van a cambiar, se van a sentir en todo su esplendor en cualquier tipo de demostración, ¿vale? Otra de ellas, ¿creen que es la primera vez que vivimos acerca sobre las enfermedades? Sí, claro. No, no es la primera vez, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, tenemos a la fiebre española, por ejemplo, que fue hace 100 años, exactamente 100 años. Fue hace 100 años. También tenemos a la peste negra que prácticamente mató a media Europa, ¿sí? A la mitad de las personas en Europa murieron por culpa de una enfermedad, ¿sí? La peste negra. O sea, no es la primera vez que nosotros pasamos por esto, pero que igualmente son momentos históricos. Y si ustedes pueden encontrar algún libro, pueden encontrarlos acerca que se escribieron en el momento que estaba esta pandemia o esta enfermedad con ellos. Y así, pues obviamente, pues va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar. Eso lo pueden escribir. Ahora, si yo les pido ahorita, escriban un texto narrativo, ¿qué me pueden poner? Aunque me lo mencionen, ¿no? Estábamos en la escuela con todos los amigos y un día dejamos de ir debido a que una enfermedad nueva, nacida en Asia, hizo que nuestros estudios se detuvieran. Pero no solamente fue el estudio, sino también fueron las amistades, fueron las relaciones humanas, etcétera, ¿no? O sea, ustedes van a escribir algo, pues obviamente relacionado a su propio contexto que ustedes viven. ¿Sí? Y, por ejemplo, tenemos sucesos históricos de México. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Yo puse 4. A ver, ¿cuáles pueden identificar? Descubrimiento de América, de Cristóbal Colón. Ajá, ese es uno. El otro es de el terremoto. El terremoto de 1985. Y el virus. Ajá. Tenemos el virus H1N1 que nació en México. También se le llama como De los que animales. gripe porcina. Sí, exactamente. Nació en México este nuevo virus, pero obviamente fue muy diferente y fue controlado de una forma diferente, pues en todo el mundo, ¿verdad? Tenemos del lado izquierdo, tenemos a la independencia de México. Es un suceso muy importante y que también marca pautas dentro de la literatura mexicana. Tenemos también por ahí a la Revolución Mexicana, ¿sí? Que también es un hecho histórico, un momento histórico que cambia todo un pensamiento, toda una ideología. Bueno, es lo que yo les decía. La primera parte para poder entender la parte externa de un texto es que tenemos que identificar a nuestro autor, ¿sí? En dónde vivió, en qué época vivió, cuáles eran las condiciones en las que vivía, ¿sí? Por ejemplo, hablemos sobre Frankenstein. Frankenstein le escribió una escritora, ¿sí? No me acuerdo bien su nombre, ahorita les digo su nombre de la escritora. A ver, Frankenstein. Frankenstein fue creado por Mary Shelley. Mary Shelley. Y pues, ¿ella de dónde era? Para poder entender como tal,
tenemos que saber acerca de su autor, porque al final, esto es algo muy importante que ustedes tienen que entender. Cuando una persona escribe un libro, es la representación misma de esa persona. Si yo les dejo realizar un texto, entonces ustedes van a hacer lo más posible de poder expresar. ¿Sí? Expresarse ustedes mismos. Es una forma de desahogarse, de decir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres decir. Y obviamente, al saber la biografía, al saber dónde nació, dónde creció, cómo fue su situación económica, todo esto nos va a dar una visión de las experiencias de la vida del autor y que al final influyen y quedan puestas o escritas en sus obras, ¿va? Si yo les pidiera a ustedes, Pinto, a ver, si yo te pido escribir un texto narrativo que digamos que estás perdido en Francia, ¿crees tú que lo podrías describir? Sí, Claro, de que lo puedes describir, pero no vas a tener un gran detalle porque nunca has estado en París, ¿verdad? no, No, exactamente. Entonces, como tú no conoces, tú no estás cerca, eso que, o sea, cerca, o sea, como para desplazarte e ir a conocer, ¿verdad? Eso sí, hace la verdad. que no tengas esa experiencia de la vida y que no puedas verla reflejada como tal en un libro. Pero ¿qué pasa? Ujú. Esa misma historia quiero que la cuentes, pero ahora en Ocosingo. Te apuesto que en Ocosingo te sabes el Sí. nombre de todas las calles, qué hay, qué negocio hay, ¿verdad? Ah, sí, Exactamente, sí. eso es a lo que voy. Para poder entender más de un libro, tenemos que ver a la biografía. Ahora bien, vamos a empezar con los aspectos internos, pero para ello vamos a tener que ver un pequeño video, ¿sí? Vamos a ver un video, permítanme. Dura, pónganse cómodos porque dura un poquitito, dura 10 minutitos el video. Ok. Pónganse cómodos. Grisel. Bueno. Listo. ¿Ya todos pueden ver la parte del video? Empiezo a reproducir. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, ¡Ah!
Mm. Profe, pero no se escucha nada. Ujú.
profe. Chicos, ¿no se escucha el video? No se escucha, profe. ¿Por qué no me dicen, pues? Yo le dije. Ya desde ¿Qué qué hora? rato le dije? Vieron. Ay, A ver. reinicie, profe. ¿Cómo? Que lo reinicien. Es que no se escucha nada. No. No, yo no. He avanzado bastante. Bueno, lo reinicio. Oye, Ajá. el diario de Ana Frank. Quedó. Espero ¿Ahora poder sí lo pueden confiártelo escuchar? todo de un modo como no he podido. ¿Ahora sí lo pueden escuchar? Sí, profe, sí, sí. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Y espero que seas un gran apoyo para mí. Ana Frank, 12 de junio de 1942. Junio de 1942. El viernes fue mi cumpleaños. Cumplí 13 años y me regalaron este diario, entre otras cosas. Lo celebré con una fiesta el sábado. Jopi Van der Waal, Lies y Sam también son muy buenas amigas desde hace 10 años, pero como me cambié de colegio ya no nos vemos tanto. Sábado 20 de junio de 1942. Quise reflexionar sobre la finalidad de... Chicos, nada más denle clic. Si aparece chiquitito, denle clic sobre la imagen del video, ¿vale? Para que les aparezca en grande. O si no, deslicen izquierda a derecha. ¿Vale? Aunque a nadie le importa. No deseo escribir para sacar... de que tengo gente que me quiere más. No logro expresarme como yo soy. Por eso este diario será mi amiga y se llamará Kitty. Antes de empezar, hablaré de lo que ha sido mi vida. Mis padres se casaron y mi hermana Margot nació en Frankfurt en 1926. Yo nací el 13 de junio de 1929. Por ser judíos debimos emigrar a Holanda en 1933. Nuestra abuela vino con nosotros. Después comenzó la guerra. Luego vino la rendición y a continuación la entrada de los alemanes a Holanda. Desde 1940 los judíos deben llevar una estrella amarilla en la ropa y tienen muchísimas prohibiciones. Desde 1941 voy al liceo judío. La abuela murió en enero de 1942. Nadie sabe cuánto la quería y cuánto la echa de menos. En fin, la base de nuestra amistad ha quedado establecida. Querida Kitty, soy una buena estudiante, aunque en alguna ocasión he sido castigada por hablar. He conocido a Harry Goldman, un buen chico que me acompaña a la escuela. Él tenía otra novia, pero era aburrido y me prefería a mí. Salimos a dar paseos. No estoy enamorada, pero me gusta porque cambia mi vida. Miércoles 8 de julio. Querida Kitty, el otro día llamaron a la puerta y Margot la abrió. Cuando llegó junto a mí estaba pálida. Las SS citaban a papá, aunque en realidad citaban a la familia entera. Nos ocultaríamos en el refugio de los Van Damme. Guardamos nuestros recuerdos en las mochilas de la escuela y partimos a la mañana siguiente temprano con varias capas de ropa puestas. 9, 10 y 11 de julio de 1942. Querida Kitty, el escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Tras varias escaleras, puertas, habitaciones y pasillos, se encontraba nuestro anexo secreto. Este, a su vez, estaba lleno de otras salas. Al llegar, Margot y mamá estaban exhaustas, pero papá y yo necesitábamos ordenar y ponerlo a nuestro gusto. Ahora esperamos la llegada de los Van Damme. Agosto de 1942. Querida Kitty, el 13 de julio llegaron los Van Damme con su hijo Peter. No me llevo muy bien con el señor Van Damme ni con su hijo, que es un aburrido. Han puesto un armario frente a la puerta de la entrada de nuestro escondite para que se disimule. Septiembre de 1942. Querida Kitty, ya han surgido las primeras discrepancias. Es lo que tiene la convivencia. La señora Van Damme me parece insoportable. Guarda sus cosas bajo llave y conmigo está ya a menudo. He reanudado mis estudios con papá. Habitualmente discuto con mamá porque no logramos entendernos. Estoy cansada de que todo el mundo me riña y me juzgue como una niña maleducada. Octubre de 1942.
Querida Kitty, ayer tuve un miedo terrible. A las 8 sonó el timbre. Yo estaba muy asustada, convencida de que eran ellos, pero debía de ser un mendigo o el cartero. Últimamente hay un químico trabajando en las oficinas del edificio, por eso nos pasamos los días sin movernos para que no nos oiga. Querida Kitty, tan solo tengo noticias tristes y deprimentes. Muchos de nuestros amigos judíos están siendo llevados por la Gestapo a un gran campo para judíos. Que todas esas pobres gentes serán exterminadas. Noviembre de 1942. Querida Kitty, continúo siendo el foco de los enfados de todos. Me duele mucho cuando papá demuestra que quiere más a Margot, porque él es mi ideal de persona. El lunes 16 de noviembre llegó el señor Dassel. Ahora Margot duerme con papá y mamá y yo con el señor Dassel. Aunque no me hace mucha gracia, es lo que hay dadas las circunstancias. El señor Dassel parecía amable, pero se ha convertido en el nuevo educador y se ha sumado a las riñas. Diciembre de 1942. Querida Kitty, hemos celebrado Hanukkah y San Nicolás. Todos tuvimos regalitos. Además, últimamente el señor Van Damme se ha encargado de hacer embutidos para conservas, en vista de los tiempos difíciles. Enero de 1943. Querida Kitty, desde la ventana veo el terror en la calle. Familias son separadas y enviadas a campos. Niños piden alimentos. Los aviones sobrevuelan la ciudad para bombardear Alemania. Febrero de 1943. Querida Kitty, nuestro edificio ha sido vendido. El otro día vino el nuevo propietario con el arquitecto. Por suerte se encontraba el señor Cofuis y les enseñó toda la casa salvo nuestro anexo, diciéndoles que tenía la llave en su casa. La atmósfera sigue tensa en la mesa. Por mi parte, las riñas siguen cayendo sobre mí. Marzo de 1943. Querida Kitty, el otro día nos dimos un susto terrible cuando escuchamos golpes en la puerta. ¿Os habrían oído? Papá y Peter fueron a investigar ahuyentando a los posibles merodeadores. Esa noche nos costó mucho conciliar el sueño. Abril de 1943. Querida Kitty, todos nuestros protectores están con la salud delicada. Mi relación con mamá no mejora. Yo lo intento, pero me cuesta tratarla con cariño debido a todos sus reproches. En consecuencia, papá me mira decepcionado. En general, las disputas de todos contra todos están a la orden del día. Duermo poco y comemos regular. Mayo de 1943. Querida Kitty, a pesar de nuestra situación, comparados con los judíos que no están escondidos, nosotros estamos en el paraíso. Los bombardeos hacen retumbar las paredes de nuestro refugio a menudo, y yo me voy a dormir a la habitación de papá y mamá. Junio de 1943. Querida Kitty, por mi cumpleaños papá me ha escrito una bella poesía. La escribió en alemán y Margot la tradujo al holandés. Habla de mí y del año que hemos estado en el refugio. También tuve otros regalos como golosinas y un libro de mitología griega y romana. Julio de 1943. Querida Kitty, he estado a punto de tener la oportunidad de salir al exterior para ir al oculista debido a mis problemas de miopía. Finalmente mis ojos tendrán que esperar. Por otro lado, le pedí al señor Dassel que me dejara usar la mesa de nuestra habitación 2 días a la semana de 4 a 5:30 para concentrarme mejor en mis estudios. Tras mucho insistir, lo conseguí. El viernes 16 de julio regresaron los ladrones y esta vez entraron. Por suerte no descubrieron nuestro escondite, pero se llevaron dinero, tarjetas de traspaso de valores y todos los bonos de azúcar. Mientras, Ámsterdam continúa siendo bombardeada y devastada. Después de todas las bombas, nos llegó la noticia de que Mussolini había renunciado, dándonos un poco de esperanza. Agosto de 1943. Querida Kitty, en Italia el partido fascista ha sido proscrito. Al mismo tiempo, nuestro anexo está lleno de pulgas. Por lo demás, todos los días mantienen su rutina de levantarse, ordenar la habitación, desayunar, permanecer en silencio, leer o coser, comer, estudiar, cenar, organizar las camas y dormir. Septiembre de 1943. Querida Kitty, el señor Cofuis sigue enfermo y nos apena mucho. Las relaciones personales van de mal en peor. En la mesa nadie abre la boca para no molestar a uno u otro. Últimamente me dan valeriana para calmarme los nervios, pero yo creo que el mejor remedio es reír. Desgraciadamente creo que nos hemos olvidado de la risa. Octubre de 1943. Querida Kitty, los Van Damme sufren una gran crisis porque deben revender su ropa para tener dinero. La señora Van Damme no se quiere desprender de nada. En general estamos todos con alguna dolencia. Yo no tengo apetito y estoy de un humor espantoso. La atmósfera de la casa es deprimente, soñolienta, aplastante. Me siento como un pájaro enjaulado. Cofuis, que se había recuperado, ha vuelto a caer enfermo. Noviembre de 1943. Querida Kitty, he estado revisando las otras cartas que te he escrito. Me asombra ver los diferentes estados de ánimo por los que he pasado. Actualmente estoy triste y mi mayor refugio es la lectura. No concibo el mundo de la posguerra. El otro día tiré mi pluma a la estufa sin querer. Diciembre de 1943. Querida Kitty,
El día de San Nicolás, papá y yo escribimos un poema para cada uno de los del anexo. Les gustó mucho. Los días siguientes he estado con una fuerte gripe. Me han dado todo tipo de tratamientos. Ahora me siento mejor que nunca. Esta es la única Navidad en la que tuvimos regalo. Desde fuera nos obsequiaron con una tarta y más comida. Enero de 1944. Querida Kitty, siento que debo darte una explicación sobre las malas palabras que dedico a mamá. Es cierto que no nos entendemos, pero hemos aprendido a tratarnos lo mejor posible. Creo que el problema es que ella se considera una amiga más que una madre. Pero yo necesito una madre, un ejemplo a seguir, y que tenga tacto conmigo. Además, estoy sufriendo cambios en mi interior, tanto físicos como mentales. Estoy madurando. A veces me gustaría hablar con Peter. ¿Es tan reservado? Por otro lado, Margot y yo ahora somos las mejores amigas. Febrero de 1944. Querida Kitty, los rumores de una posible invasión aliada nos enloquecen. Pase lo que pase, yo estoy tranquila. Duros tanto me da vivir o morir. Continúo estudiando y confío en que el final será bueno. La mañana del 13 de febrero, Peter no ha dejado de mirarme de una forma diferente. Poco a poco nos vamos acercando y entendiendo mejor. Desde hace unos días subo al desván con los deseos de verle. No creo estar enamorada, pero el ambiente del desván hace sentirme mejor. Hablamos de todo y no somos tan diferentes. A los dos nos falta una madre. La suya no se preocupa por él, la mía sí, pero le falta el instinto maternal. Y los dos mantenemos una lucha interna con nuestros sentimientos. Marzo de 1944. Querida Kitty, otra vez nos han visitado los ladrones. Se ve que tienen un duplicado de la llave, pues la puerta había sido abierta sin problema. Entraron al anochecer y la cerraron. Después, cuando el señor Van Damme fue a investigar, huyeron con su botín a toda prisa sin cerrar la puerta. ¿Quién puede tener un duplicado de llave? ¿Nos habrían descubierto? Querida Kitty, ayer cayó un avión cerca de casa. El aparato se estrelló contra una escuela, causó algunos muertos y un ligero incendio. La tripulación pudo saltar a tiempo con sus paracaídas, pero los alemanes los ametrallaron cuando estaban en el aire. Era espantoso. Martes 4 de abril de 1944. Querida Kitty, me encanta escribir. Por eso me gustaría ser escritora o periodista. Al escribir me libero de todo, mi pesar desaparece y mi valor renace. Agradezco a Dios que me dio esta posibilidad de expresar todo lo que me sucede. Entre la escritura, mis otras aficiones son los árboles genealógicos, la historia, la mitología, fotos de familia y artistas de cine y la música. Martes 11 de abril. Querida Kitty, los ladrones volvieron. Esta vez incluso hicieron un agujero en nuestra puerta. La policía podría venir de un momento a otro. Por la mañana avisaron a Kofwis. A las horas llegaron Miep y Henk y por fin respiramos tranquilos. Henk nos recordó que en estos casos no debemos bajar a los pisos inferiores. Desde ese día la atmósfera en el refugio está muy tensa. Necesitamos que esto termine ya. Lunes 16 de abril. Querida Kitty, ayer recibí mi primer beso. Anoche a las 8 estaba sentada al lado de Peter. Él no tardó en rodearme con sus brazos y yo me apoyé en su pecho. Después, antes de bajar, me besó de repente en la mejilla izquierda. Me precipité escaleras abajo sin volverme y espero ansiosa nuestro encuentro de hoy. Martes 2 de mayo de 1944. Querida Kitty, en casa todos hablan de mi amistad con Peter. Yo tenía dudas de mi comportamiento y decidí hablarlo con papá. A él no le parece mal nuestra relación. Le gusta que nos entendamos, aunque le preocupa que nuestros sentimientos vayan a más. Sin embargo, y a pesar de sus consejos, no hemos dejado de vernos. Jueves 25 de mayo. Querida Kitty, nuestro proveedor de hortalizas ha sido arrestado porque tenía 2 judíos en su casa. Este tipo de situaciones se dan a menudo y aumenta el enfado hacia los judíos. En consecuencia, el miedo y el hambre reinan en el anexo. Junio de 1944. Querida Kitty, el 6 de junio ha sido el día D. La invasión aliada ha comenzado. La esperanza inunda de nuevo nuestro refugio. Mi cumpleaños ha pasado de nuevo y ahora tengo 15 años. Me obsequiaron con muchos regalos. 21 de julio de 1944. Querida Kitty, debes saber que ha habido un intento de asesinato a Hitler. Todavía hay razones para confiar. Sin embargo, tan solo resultó herido. Después de un comunicado en el que instaba a matar a aquellos que estuvieran detrás de su tentativa. ¡Qué curioso! Se van a poner las botas de asesinar. Martes 1 de agosto de 1944. Querida Kitty, soy un amasijo de contradicciones, bien lo sabes. Tengo 2 tipos de personalidades, la Ana burlona y alegre, que es la superficial, y la Ana la tierna, que nunca se muestra ante los demás. Es decir, habitualmente parece que nada me importa y que soy insolente, pero en el fondo sufro. Busco ser la que querría ser si no hubiera otras personas en el mundo. Tuya, Ana. El diario de Ana Frank termina aquí. El 4 de agosto fueron descubiertos.
Ana y Margot murieron, con una semana de diferencia, de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen en febrero de 1945, 2 meses antes de ser liberadas. ¿Conocías el relato de Ana Frank? Si te ha gustado, dale a like y déjanos en los comentarios qué libro te gustaría que resumiéramos. Suscríbete si quieres ver más resúmenes como estos. Hasta el próximo. Profesor. Sí, aquí estoy. No está. Regresamos entonces. Regresamos a la parte, ¿no? Lo que les puse es un pequeño resumen. Realmente es muy pequeño el resumen. El libro se llama El diario de Ana Frank. Que por ahí es una muy bonita historia. Que realmente es una historia que nunca fue pensado como un libro para que se convirtiera en un libro, ¿vale? Sino que esta niña de 13 años como un día con la intención una obra. Esta obra literaria es uno de los más es parte de la historia también de la literatura universal, ¿sí? Uno de los libros que deben de leer antes de morir. Ustedes lean este libro, si es que es muy bonito, lo van a encontrar en la lectura. Dentro de la lectura, pues, esa parte emocional. Bueno, pues vamos a hablar acerca sobre este libro, ¿no? El diario de Ana Frank. Estábamos diciendo que para poder entender, pues obviamente, los aspectos internos, estamos viendo que lo primero que vamos a encontrar son los momentos históricos. En este caso, ¿cuál sería el momento histórico? El diario de Ana Frank. ¿Cuál sería el momento histórico? Aquí está dentro de esta imagen. ¿Cuál sería? El momento Casi todo. sería la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Sí, la Segunda Guerra Mundial. La biografía. ¿Quién fue Ana Frank? ¿Quién fue Ana Frank? ¿Quién fue Ana Frank? Ana Frank fue una chica alemana, ¿sí? Fue una chica alemana que vivió durante la Primera Guerra Mundial. Recordemos que, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que uno de las personas más dañadas dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues eran los judíos. Ella era judía. Entonces, a ellos, a ella y a toda su familia, pues los persiguieron por ser judíos. ¿Y se acuerdan qué hacían los alemanes con los judíos? Los mataban. Así es. Entonces, por eso estaban escondidos. Entonces, eso quiere decir, o nos da mucho que entender para tener más claro la idea del libro, ¿verdad? Uno, el acontecimiento histórico. El acontecimiento histórico, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la biografía de cuándo fue que ella vivió, y ahí está narrando sus experiencias de la vida que ella tuvo, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a continuar con los aspectos internos. En los aspectos internos vamos a encontrar quién es el narrador. O el primero va a ser el narrador, ¿verdad?
En este caso tenemos tres tipos de narradores. Entre ellos va a estar en primera persona, segunda persona y en tercera persona. ¿Sí? En la primera persona es yo, ¿vale? Yo. En la segunda vamos a hablar de tú, ¿sí? Dice que ese tipo de narrador menos frecuente, pero se presenta como un narrador dentro de la historia, que se habla a sí mismo. O sea, cuando estamos hablando de cuando uno se está hablando a uno mismo, ¿sale? Y por último tenemos a la tercera persona. Ese tipo de narrador es el más común, ¿sí? Porque parece que estuviera al lado. Ercilia, ¿me podrías describir cómo es alrededor de donde estás ahorita sentada? Le voy a preguntar. No te escucho. ¿Quién habló? Profesor. Ajá. Ah. Ahora sí, Ercilia, ¿me puedes describir en dónde estás ahorita? Pues estoy en mi casa. Ajá. ¿Y cómo es la parte de tu casa? Quiero que me lo describas. Pues estoy en el patio. Ajá. No, pelado. Ok. Por ejemplo, ahí tú dices, yo estoy en el patio. Entonces sería primera, segunda persona o tercera. ¿Sería? Primera. Primera. Muy bien. Ahora, Pinto. Evo. ¿Tienes un cachorrito? ¿Alguna mascota? Ya se me murió porque Bueno, pero ¿ya no tienes ninguno? ya no, se murió mi perrita, la única que tenía. Ok. Quiero que me describas cómo era el lugar donde dormía tu mascota. Su cama, una almohada grande. Tenía Ajá. con tapete, una puerta, le pusimos para que no se mojara y le pusimos una lona. En la barra le amarramos la lona de la parte a la otra. Muy bien. Entonces, ahí es donde nosotros podemos identificar los tipos de narradores, en primera persona y en tercera. ¿Sale? También hay otra clasificación que vamos a verlo más adelante. ¿Vale? Los tipos de narrador omnisciente, que es el que sabe absolutamente todo lo que es la historia. ¿Va? Bueno, ahora vamos con los personajes. Para los personajes tenemos tres tipos: los protagonistas, los secundarios y los incidentales. Y también hay otra que son los ambientales, que no nos aparece aquí, pero también existe. ¿Ah? Dice que un personaje es una persona o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística. ¿Sí? El primero, el protagonista. El protagonista es el personaje principal, el que va a estar, en el que va a pasar toda la historia. Ese es el personaje principal. ¿Sí? Y los secundarios son aquellos que van a aparecer junto con el protagonista, pero al final de cuentas, su participación permea. Los incidentales son personajes que tienen una participación mínima y sobre los que el lector casi no tienen información. Un ejemplo de ellos es cuando hablamos acerca José estaba con su prima, pero nada más lo mencionamos, ¿sí? Sin entrar a ninguna
a algo más específico, ¿va? Porque si no ya serían secundarios. O si ya tienen una mucha participación, pues sería un protagonista, ¿verdad? Uno de los principales. Recuerden que podemos tener más de un solo protagonista. Ahora tenemos los ambientales. Los ambientales pueden ser personas que ni siquiera se nombran, pero que intuitivamente sabemos que existen. ¿Va? Ok, vámonos a la siguiente, lo que es el ambiente. Dice que en el ambiente es debido a toda la historia narrada, transcurre en un tiempo y en un espacio determinado. Es preciso que los lugares, su decoración, los objetos que aparecen, así como las costumbres, las reglas sociales y de convivencia. ¿Sí? Ok, aquí vamos a ver cómo es el lugar de cómo se desarrolla la historia. El ambiente. No estamos diciendo de cómo es el lugar donde estás, sino más bien cómo es el ambiente. Por ejemplo, el ambiente puede ser armónico o, por ejemplo, cuando estás con tu papá, con tu mamá, ¿cómo es el ambiente? Siempre se están riendo o tal vez siempre están peleando, siempre están reclamando, siempre están diciendo chistes. No, ¿Cómo es el ambiente, no? O sea, esa es la parte de cómo no solamente nos vamos a enfocar a la parte física, ¿sí? Sino que vamos a ver más allá vamos a ver las reglas sociales, vamos a ver el lenguaje, las palabras que utiliza, cómo las dice, ¿sí? Porque en la siguiente parte tenemos a la espacialidad. Vamos a hablar sobre el libro de Ana Frank, el ambiente. ¿Cómo era el ambiente del diario de Ana Frank? Ella siempre decía que había muchos problemas porque... Permítame tantito. Porque siempre estaban peleando, ¿verdad? Y que al final, conforme fue pasando el tiempo, pues se fue mejorando, pues esa parte emocional, ¿no? Esa parte de que ya no estaban comúnmente peleando entre ellos mismos. Ese sería el ambiente. A eso nos estamos refiriendo al ambiente. Porque si hablamos ya de la forma de cómo es el lugar, entonces estamos hablando de espacialidad. Y ahí sí, ahí vamos a describir cómo es un lugar. ¿Sí? Por ejemplo, estoy en una recámara. En esa recámara ustedes pueden ver que tengo por acá, a ver. Por aquí está una guitarra, está un estante, ¿sí? Por ejemplo, estoy diciendo que el techo es color blanco, la pared es color celeste, ¿sí? A eso le vamos a llamar espacialidad, ¿va? Tenemos la temporalidad. ¿Cuánto es que dura una historia? En el caso de Ana Frank es fácil de decir de cuándo a cuándo. ¿Por qué? Porque Ana Frank empezó a escribir su diario el 12 de junio de 1942. Y su última carta que ella escribió, porque ella escribió un diario, por eso es que se llama el diario de Ana Frank. Nada más que el diario lo está convirtiendo como que si fueran cartas que van dirigidas a una amiga. O sea, ese fue su propio estilo que ella utilizó para poder escribir su libro. ¿Va? Entonces, la temporalidad en el libro de Ana Frank, estamos hablando que es del 12 de junio de 1942 al 1 de agosto de 1944. ¿Cuántos años duró la historia de Ana Frank? ¿Cuánto tiempo nos narra? Estamos hablando del 42, 43, 44. ¿Cuántos años?
¿Cuántos años, Cecilia? ¿Rubicel? ¿Cuántos años? 2. Estamos hablando que la temporalidad, la historia transcurre a través de 2 años. ¿Sí? A eso le vamos a llamar temporalidad. Vamos a checar ahora el orden de los hechos. Para contar una narración o realizar un texto narrativo, tenemos que tomar en cuenta el planteamiento de qué se va a tratar, el problema específico que va a tratar la historia que estamos narrando, el desarrollo de cómo es que se va a ir llevando poco a poco la historia hasta llegar al clímax, que es la parte más importante de un texto narrativo, porque ahí se presenta el conflicto como tal, ¿sí? Y que después del clímax viene el desenlace, que obviamente dice que es la situación final en la que se resuelve el conflicto. ¿Va? Y llegamos al final. Profe, ¿Qué pasó? te envío una imagen que acá tengo el día de Ana Frank. Ajá. A ver, ahorita espérame. Le mandé un pedacito de Sí, una de foto, le la envié. biografía. Sí. Ok, déjame descargarla. A ver. Bueno, Pinto me estaba diciendo que su hermano había comprado el libro en la universidad, porque él estudiaba en la universidad, y se lo hicieron comprar, obviamente se lo hicieron leer, y él me está mostrando, pues, parte, ¿no? O sea, las imágenes del libro físico como tal, y obviamente una pequeña biografía. Ahorita se los voy a compartir. Permítame tantito. Vamos a darle compartir. Okay. A ver si pueden ver el libro por ahí, físico. ¿Sí? Este es el libro del diario de Ana Frank. Ahí está su fotografía real. Ahorita les voy a mostrar otra. Espero que la hayan visto. Vamos a darle a compartir. ¿Dónde está la segunda imagen? Aquí está. Y aquí nos muestra lo que es una pequeña biografía. Dice que nació en 1929 en Frankfurt, Alemania, de una familia judía. En 1933, los Frank huyeron a los Países Bajos, o también llamado Holanda, porque Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y empezó a acosar a las personas de raza judía. ¿Sí? Dice que el 6 de julio de 1942 su familia tuvo que esconderse en el ático de la oficina de su padre. Cuando los nazis internaron a su hermana en un campo de concentración, compartió en el ático con otra familia y solamente otras 4 personas sabían del escondite. Ana tenía 13 años cuando tuvo que esconderse para sobrevivir. En el ático mantuvo un diario que llamó Kitty, por eso las cartas van dirigidas a Kitty. Ese era el nombre de su diario. Hoy en día este diario es uno de los libros más publicados y traducidos a 47 idiomas. A pesar de su juventud, su diario está lleno de pensamientos sobre la compasión, el respeto mutuo, la justicia social. Su última entrada fue escrita el 1 de agosto de 1944. 3 días después, yo tengo el mismo libro y ya lo había leído. Escuchen bien lo que les voy a decir. La policía alemana los encontró y los envió a campos de concentración. Un mes antes de ser liberados los judíos,
Ana murió de enfermedad de tifo. Su padre Otto fue el único que sobrevivió a pesar de los 2 años de los cuales tuvo que esconderse. Su esperanza, paz y tranquilidad aún tocan los corazones de las personas que leen su diario. Ana Frank murió 2 meses antes de que terminara la guerra mundial. ¿Sí? Pero al igual podemos decir que es parte de ¿cómo se dice? De que el mundo conspiró, ¿verdad? Porque si ella no hubiera muerto, tal vez nunca hubiéramos encontrado o no se hubiera publicado ese diario. Y no sabríamos esa historia, ¿verdad? Pero sí, fue uno de los mejores libros. Bueno, vamos a dejarlo por acá y terminamos la clase del día de hoy. ¿Vale? Les recuerdo, la próxima clase es el día miércoles a las 5:30. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ajá. No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Nada más, por favor, me ayudan a decir si falta alguno en mi lista para que yo los anote. Tengo a Ercilia, Rubicel, a Lucy, Alonso, Rosmaría, Félix, Rodrigo, Jeremías, a Alexander, José, Tania. ¿Alguien hace falta que los anote en la lista de asistencia? Alonso. ¿No? Alonso no. ¿Quién? No. Ah, me falta Sánchez, que se conectó. Sánchez. Muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a dejar de grabar a continuación.